Buenos días, amigos y amigas de Radio Latina. Hoy tenemos un programa especial con dos grandes invitados. Nos referimos al doctor Mario Martínez, es neuropsicólogo y antropólogo médico, y la señorita Claudia Leca, directora de Bioconexión Perú. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Podría explicarnos en qué consiste la biocognitividad? La biocognición lo que hace es que trae un factor adicional a la ciencia mente-cuerpo. Porque por ahora se sabe que muy pocas personas dudan que la mente y el cuerpo se comunican. Lo que les faltaba era el factor de cultura, que yo propongo que la comunicación siempre ocurre mente-cuerpo, pero en un contexto cultural. Y el contexto cultural es lo que afecta entonces el sistema psiconeuroinmunológico. Y entonces la biocognición es mente-cuerpo en contexto cultural. Cuando hablamos de cultura, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a países, a regiones, a familias. Bueno, pues claro, diferentes tamaños. La cultura, de la manera que la describo, es una creencia colectiva de cosas importantes, como la estética, la ética, la sanación, todas las cosas que son importantes en una tribu o en un grupo. Entonces esa creencia colectiva afecta a la biología. Y puede ser familia, como dijo, puede ser étnica, puede ser país, pero siempre la parte de la cultura es muy importante en la biocognición. Cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de creencias también. De creencias culturales, claro, de creencias colectivas. Sí. ¿Y ahí entraría la religión también? También, sí, ahí entra lo trascendental, la religión, el concepto, vamos a suponer una persona que sea ateo, tiene unas creencias que la naturaleza es el enfoque. Muy bien también, porque las creencias afectan la biología. Muchas veces se ha hablado del ADN, ¿no? Sí. El ADN es el factor fundamental de todo lo que nos sucede, que nuestros parientes, antepasados, etcétera, tenían diabetes, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno tiene la tendencia. Pero, por ejemplo, el doctor Bullington dijo que no era tanto el ADN, ¿no? Que era una posibilidad. Claro. Sí, el ADN, se pensaba que el ADN no se podía cambiar, se puede cambiar ahora. Pero lo que pasa es que el ADN es como un mapa, y la expresión genética es lo que afecta o es afectada por el entorno. Entonces es muy bueno saber eso, porque la genética es una propensidad. Una enfermedad de familia es una propensidad, no es una sentencia genética. Cuando estamos hablando de tendencias, ¿no? Por ejemplo, las razas, ¿no? A veces dice que tienen alguna tendencia también, por ejemplo, para afectarse más o menos de alguna enfermedad. Sí, pero eso es una equivocación en mi juicio, porque lo que pasa es que hay razas que son marginalizadas, que han aprendido indefensión. Entonces esa indefensión es lo que causa la propensidad, no la raza. Es más la cultura de la forma de pensar. Exacto, sí. Ya, porque, por ejemplo, ¿no? Aquí en los Andes, ¿no? Tenemos personas que tienen, por ejemplo, el tamaño, digamos, ¿no? También se va reduciendo en algunos casos, va aumentando la fuerza, la debilidad, ¿no? Un momento teníamos una raza muy fuerte, pero después comenzó a debilitarse. Eran factores culturales, factores de opresión, digamos, que tenían. Sí, igual que los nativos norteamericanos, que cuando vivían en sus tribus y podían cazar búfalos y demás, estaban bien. Entonces los llevaron, después cuando se conquistó, a sitios donde supuestamente había más salud y mejoría de todo, de médico y demás, y aumentó significativamente los problemas de tuberculosis por la indefensión del cambio. Entonces están más expuestos al virus y las cosas que están en el ambiente. Ahora, ¿qué tanto, por ejemplo, nos afectan los microbios, bacterias, virus? Porque se sabe, ¿no?, por epidemiología, que muchos somos contagiados, pero no todos desarrollamos la enfermedad. ¿Hay un factor también mental en ese desarrollo de la enfermedad? Biocognitivo, mente, cuerpo, cultura, sí, porque, por ejemplo, todos los patógenos son oportunistas, siempre están buscando, y el sistema inmunológico, como yo lo veo, está en indefensión o en empoderamiento. Cuando está en empoderamiento puede pelear contra los virus, las bacterias, el potencial de la genética patológica, pero cuando está en indefensión puede ser cualquier cosa.
un ejemplo cultural. A un niño le dicen, no salgas a la lluvia porque te vas a enfermar. Y entonces se enferma. ¿Por qué? Porque cuando le dicen no salgas a la lluvia, le está diciendo, aquí hay una indefensión que viene de una autoridad. Entonces esa indefensión causa cierta supresión del sistema inmunológico. Entonces cualquier virus, cualquier cosa que pasa, se enferma, pero no es por la lluvia, sino por la indefensión que se le ha enseñado a esa persona. Bueno, se sabe muchos estudios y la gente está pensando ahora, casi muchas cosas hacen daño, ¿no? El azúcar hace daño, la grasa hace daño. Hay gente que está un poquito con ansiedad, ¿no? ¿Qué voy a comer en realidad? Porque hay tantas cosas que hacen daño. Sí. Sí, el problema es que estábamos hablando de eso antes de empezar el programa, que vamos a suponer que una persona come bien saludable, pero bien saludable con miedo a no enfermarse, no lo ayuda tanto, como si come algo que no es tan saludable, pero que le puede satisfacer. Los centenarios que he estudiado comen bien, no abusan nada, pero algunos comen carne, otros no, algunos comen grasa, otros no, y entonces el factor no es lo que están comiendo, sino la creencia que tienen, pero ellos no se preocupan por la edad. No se preocupan, sino tienen una conciencia de celebración y de ritos, en rituales en su vida, y eso es lo que causa la inmunidad, la superinmunidad. Cuando estamos hablando de esa longevidad, ¿no? Que a veces parece increíble, ¿no? Porque muchos estamos pensando que a los 70, 60 años ya comienza un gran deterioro de la salud. ¿Es la edad cronológica o qué factor, ¿no? Es lo que hace que una persona envejezca? Por ejemplo, yo me he encontrado con mis amigos después de 40 años, ¿no? Del colegio, y somos muy diferentes, ¿no? Unos parecen más jóvenes, otros parecen medianamente adultos y otros parecen nuestros abuelitos. Sí. Todos tenemos la misma edad. Sí, sí. Es la conciencia que tiene la persona. Hay personas que tienen 20 años y tienen conciencia de vejez, otras que tienen 80 y tienen conciencia de juventud y pueden caminar y tienen un sistema cardiovascular y inmunológico mejor que la persona. Por ejemplo, los Tarahumaras, que es una tribu de México, que está en la frontera con Guatemala, ellos creen que son corredores y pueden correr hasta 300 kilómetros unos juegos. Ellos creen que mientras más edad, mejores son como corredores. Entonces en Harvard hicieron un estudio y vieron el sistema cardiovascular de una persona, un Tarahumara de 60, mejor que un Tarahumara de 30. Por la creencia que tienen, pero por la acción que tienen basada en la creencia. Que corren y corren mejor. Cuando estamos hablando de la cultura también, ¿no? Se puede cambiar, ¿cómo haría para uno cambiar, ¿no? Lo que ha recibido como cultura? Porque está grabado tal vez ya en nuestro subconsciente, ¿no? Me han hecho creer que, como usted decía, ¿no? Que el frío hace daño, que esta comida hace daño. Y dice, ahora sé que no hace daño, pero ¿no está grabado también ya en el subconsciente? Sí, y no se puede cambiar intelectualmente, no se puede cambiar. Por ejemplo, una persona que está usando cocaína, no se le puede decir, no sigas usando cocaína que te va a matar. Ah, muchas gracias, paro. No es así. Entonces es un proceso mente-cuerpo con unas técnicas que se usan para cambiar los códigos mente-cuerpo. Pero entonces hay que crear subculturas de bienestar para que esas subculturas entonces apoyen las nuevas creencias. Porque si no, cuando una persona cambia y están constantemente golpeándolo con lo que era antes, es muy difícil, porque somos seres sociales, pero es posible y eso es lo que hacemos en la biocognición, cambiar la cultura que no funciona bien. Sí. Por ejemplo, una de las creencias actuales, ¿no? que tiene como base científica es la nutrición, Sí. ¿no? Que necesitamos tantas proteínas, carbohidratos, vitaminas, etc. Pero por ejemplo, yo conozco varios maestros, yo también estuve practicando un poco eso, en que dejamos de alimentarnos durante mucho tiempo y no nos desnutrimos, ¿no? O sea, no disminuye en nada lo que es la creencia actual, ¿no? De la ciencia de que necesito eso y que me voy a desnutrir y me puedo morir, etc. Y hay, como usted conocerá, hay muchas personas ahora que ya no están ingiriendo alimentos y siguen sobreviviendo, ¿no? Sí, Fuertes. Es necesario, por ejemplo, proteína es necesario para crear tejido y demás, pero hay cosas que no se puede explicar en la ciencia convencional. Los lamas tibetanos pueden estar en sub-cero, sin abrigo, y no mueren. La otra persona que viene de otro lugar se muere por la hipertermia. Pero, claro, hay que ser una persona que tiene unos conocimientos fuertes sobre eso.
Pero la nutrición, claro, es importantísima. Pero también depende de la cultura donde la persona vive y cómo está usando esa comida. Hay lamas que tienen que beber aguas, eso sí, pero que no comen por 30 días y no tienen deterioro, como estaba diciendo. Y que hay cosas que la ciencia convencional no puede explicar muy bien porque es reduccionista. No puede explicar esas cosas a un nivel reduccionista. Ahora, cuando se habla de la bioconectividad, se está hablando como de influencia de la mente sobre el cuerpo, porque también hay quienes hablan que el cuerpo es mente, ¿no? O sea, que cada célula, que cada átomo no es que tenga influencia de la mente, sino que tiene información, que tiene energía, que es mente prácticamente. Sí, no, por eso tuve que inventar la palabra biocognición. Es inseparable, la mente y el cuerpo es inseparable del contexto cultural y es una bioinformación que toma energía y toma las creencias y eso se convierte en biología, así que es una bioinformación inseparable. No es mente sobre cuerpo ni cuerpo sobre mente, sino mente, cuerpo, cultura. Sí. Por ejemplo, ya hace muchas décadas el doctor Herbert Benson, ¿no? Sí. Ha estudiado también y desarrolló el Instituto Mente-Cuerpo, ¿no? Sí. en Harvard. Y él también descubrió, ¿no? esa relación muy fuerte, ¿no? Estudiando justo a los lamas tibetanos, que muchas enfermedades, ¿no? Que se causaban aparentemente, ¿no? por virus, bacterias, también tenía mucho que ver el estrés. Sí, claro. Sí, porque el estrés suprime el sistema inmunológico. Porque lo que está haciendo es que está creando una alarma que es necesario cuando hay un tigre, una alarma verdadera, entonces se suprime el sistema inmunológico para que sobrepase y pelea o huye, fight or flight, como dicen en inglés. Pero si tiene una alarma crónica, entonces ya deja de ser beneficioso. Y entonces un sistema inmunológico crónico inhibido, vienen las enfermedades porque no puede proteger. Ahora estamos en una cultura de miedo también, ¿no? De estrés, ¿no? Que el terrorismo, que la crisis económica, ¿no? Que me pueden despedir, que me voy a enfermar. Estamos bombardeados, ¿no? Constantemente por esas informaciones. Sí, porque constantemente nos están bombardeando las mediáticas con, antes de que compres algo, tiene que ver con, el mercadeo tiene que ver con autoestima o el miedo. Si no tienes esto, no vales. O si no haces esto, te va a pasar algo malo. Entonces, basado en eso, es el mercadeo. Te tienen en un estado crónico de alarma que no permite a la persona llegar a un nivel donde puede sentirse calmado. El estrés, como yo lo veo, es una interpretación. No existe el estrés afuera de uno. Es una interpretación cultural. Así que, por ejemplo, ahora acá estamos hablando y estamos en un contexto de periodista y entrevistado y demás. Entonces, de pronto se rompe el contexto y entra un elefante. Entonces viene el cortisol, viene la adrenalina, porque hay una alarma. Pero ¿es un estresor el elefante? No. Porque si estuviéramos hablando de cómo podemos domar elefantes, entra el elefante y, qué bien, vamos a domar el elefante. Y que es contextual por completo. Cuando tú me hablabas también de la longevidad, usted dice que la longevidad es aprendida. Sí. ¿Qué significa eso? Después de más de 300 centenarios que he estudiado en todas partes del mundo, pude ver que la genética es solamente el 20%. Todo lo demás es cultural, y si es cultural se puede aprender. Entonces lo que hacemos en la biocognición es enseñamos conciencia centenaria, cuáles son las causas de la salud. Así que lo que yo propongo es que la longevidad se aprende culturalmente y las causas de la salud se heredan. Pero hay que saber gatillar esas causas de la salud. Tenemos 150.000 años de prueba y hemos aprendido salud, pero lamentablemente en los estudios de longevidad estudian la patología del envejecer. Yo estudio las causas de la salud mientras va pasando el tiempo. Se hablaba también, por ejemplo, de los telómeros, ¿no? Que está ahí deteriorándose y que eso es una causa fundamental. La mente también influye hasta ese grado de algo pequeñito, ¿no? Tan pequeñito como el telómero. Sí, hay estudios que han demostrado que el telómero no solo se puede disminuir el deterioro, sino aumentar, porque hay unas enzimas telomerase, que esas enzimas se pueden crear con meditaciones y demás, y se puede afectar los telómeros, como saben, pero para el público, los telómeros son las puntitas al final de los cromosomas para proteger las cromosomas. Entonces
mientras más largo, más división de células y más vive la persona. Pero hay centenarios que tienen telómeros cortos y telómeros largos, así que no es solo los telómeros. Pero los telómeros se pueden afectar positivo o negativamente con el estrés y con las creencias culturales. Cuando estamos recibiendo la herencia de nuestros antepasados, ¿no? Nos estamos pareciendo a ellos, ¿no? A veces hasta tenemos hasta los mismos nombres. ¿Cómo influye esa herencia en la salud? O sea, no solamente por el ADN. Sí, claro, porque hay cierta epigenética que se pasa de una generación a la otra y hay ciertas cosas, por ejemplo, personas que tienen antepasados que han vivido en campos de concentración y demás, la próxima generación tiene un potencial a expresar más el estrés, porque ya tienen una epigenética que se pasó de una generación a la otra, que existe, que eso es lo que Bruce Lipton habla de la epigenética. Porque yo soy descendiente de un japonés, ¿no? Y yo no comprendía por qué tenía tanta ansiedad con los alimentos, ¿no? Mi situación económica no era pobre, pero no podía dejar un solo arroz, ¿no? Sí. O sea, había una angustia, ¿no? De mi mamá, toda mi familia me había enseñado que uno debía comer todo, ¿no? Porque el alimento era muy valioso. Y yo tenía mucha cólera cuando mis hijos botaban la comida. Sí, claro. Entonces, eso estaba no en el ADN, ¿no? Es cultural. Es cultural, claro. Y porque hay culturas que ven primeramente porque hay una cohibición, entonces si no hay comida hay que comer todo. Y hay otras que ven la comida como una expresión del amor, como los italianos. Si te invitan a cenar los italianos y no te comes todo, no te gustó lo que te prepararon. Y entonces el amor se convierte en la comida y viene la obesidad. Y es cultural también. Ahora también con el tema de la obesidad, ¿no? A veces estamos comiendo mucho más de lo que necesitamos, hay una ansiedad y también es parte de la cultura el estar comiendo, nos están inculcando el comer. Sí, porque una de las causas de la salud, yo creo, es los ritos familiares de cenar juntos, sin los teléfonos, sin la tele. Entonces cuando se cena juntos como tribu, se come menos y se come mejor. Hay sobremesa, hay cosas que son ritos necesarios de 150.000 años y se están perdiendo. Entonces, al perderse, la ansiedad de estar haciendo otras cosas que no es lo que tiene que hacer mientras está comiendo, come más y come peor calidad de comida. Entonces ahí viene la obesidad. Cuando uno está ya obeso, ¿no? Ya hay muchas personas que tienen ese problema. ¿Cómo podría cambiar su cultura para poder adelgazar? Bueno, sí, primeramente no es solo lo que está comiendo, sino amar la comida. Entonces las personas obesos que trabajan mucho con eso me dicen, no, si yo amo la comida demasiado. No, necesitas la comida. No se abusa lo que se ama, se abusa lo que se necesita. Entonces le enseño a amar la comida, a hacer cambios, claro, de nutrición y demás. Es más, tenía una paciente que era obesa mórbida y la enseñé a ser chef, como clase de chef, y bajó unos 150 kilos. Porque al amar la comida, respetas lo que estás haciendo. Y entonces te das cuenta de lo que estás haciendo. Comes con un mindfulness, con una mentalidad activa, y no estás comiendo automáticamente, pero también no estás usando la comida como una distracción a los miedos que tienes de la vida. Cuando estamos hablando de cultura, también hay unas culturas de carencia, ¿no? Sí. Por algún momento las familias, ¿no? Los antepasados han tenido carencias y a veces uno no las tiene, pero como que las ha grabado, ¿no? En su mente. Sí, sigue la conciencia de carencia. Y entonces esas personas nunca pueden tener mucha abundancia. Acumulan, pero no tienen abundancia. Porque esa es una conciencia de que tengo que acumular porque no, el futuro es algo que no puedo predecir y voy a perderlo todo. Entonces no solo acumulan dinero, sino acumulan comida, acumulan ropa. Hay cosas que no van a usar, pero quizás la tengan que usar algún día. Entonces viven esa cohibición que no es buena para la salud. Y estaría acumulando grasa también. También, claro. Exactamente. Yeah. Ahora, ¿qué podría recomendar, ¿no? Muchas personas que nos están escuchando para mejorar nuestra salud, ¿no? Desde lo que usted conoce. Primeramente que asistan a los talleres que voy a estar acá, y tuve que sobrepasar un huracán para venir acá. Irma casi no me deja llegar. Pero lo que primero es retar esas creencias de que tengo sentencias genéticas de enfermedades de familia, la genética no se puede cambiar, es difícil hacer cambios en la vida, la salud es algo genético.
Y lo que estoy diciendo es que la salud se hereda y hay que aprender cómo gatillarla. Y la longevidad, que esta es la parte de la ciencia de la esperanza que hablo, la longevidad se aprende a cualquier edad. Y se pueden hacer técnicas de anti-envejecer para reducir y revertir en muchos casos el efecto del estrés que causa el envejecer con estrés. Pero en realidad, ¿a qué edad uno podría decirse que está envejeciendo? Cuando 2 días antes de morir. Ya. O sea, podríamos considerarnos jóvenes, Siempre, eternamente jóvenes. Eternamente. Los centenarios, muchos me dicen, mira ese viejito, y el viejito puede tener 30 años menos. Mira cómo camina ese viejito. Entonces no tienen conciencia de vejez. Y dicen, no me gusta estar con viejos, porque siempre están hablando de enfermedades, no me gusta estar. Y ellos son 102, 103 años. Ah, maravilloso. Entonces, también es esa cultura, como se dice, ¿no? Estamos sí. juntándonos, haciendo competencia de a quién le duele más, ¿no? Exacto, sí. A mí me duele, a mí también, ¿no? Sí, exacto. Yo tengo esto, también yo tengo. Y excusa siempre de que, ¿cómo estás? Bueno, a mi edad, que voy a... Esos son unos conceptos que se crean, y entonces la atribución que se le da a las cosas es, si me duele esto es por la edad. Si tienes un auto deportivo, por ejemplo, y tienes 20 años, el portal cultural de 20 años dice, puedes tener un auto deportivo. Entonces sales del auto, te duele la espalda y dices, creo que voy a hacer un poco de yoga o voy a caminar. Ahora tienes 80, y ese portal de 80 no te permite un auto deportivo. Sales, te duele, a mi edad. Y entonces la atribución es diferente. Va a un médico y le dice, sí, a tu edad ya vas a tener artritis, vas a tener... Vende el auto, pierde el regocijo del auto, empieza a tomar medicamentos y se entró en el portal de la vejez y empieza a envejecer, pero significativamente. Ahora hay enfermedades o perturbaciones que se creen que es por la edad, ¿no? Va perdiendo la memoria, Sí. Los huesos se van debilitando. ¿Eso es cierto? No es por la edad, es por lo que pasa en lo que la persona hace con la edad. Así que en inglés es muy interesante porque puede decir aging, que es envejecer, y growing older, el paso del tiempo. Entonces el paso del tiempo se necesita nada más que el tiempo. Envejecer es lo que uno hace con ese tiempo basado en las creencias culturales que se asimilan. Y entonces todas esas cosas, no hay enfermedad de la vejez, hay enfermedades que se le atribuyen al paso del tiempo. Si fuera así, todos los centenarios tendrían enfermedades, y la mayoría que he visto no tienen enfermedades. Y les pregunto, el de 107 años que estábamos hablando antes de comenzar, un maestro de Zen, le pregunté, claro, me dio una respuesta Zen, le digo, ¿y cuándo murieron sus padres? Dice, mis padres mueren cuando yo muera. Pero entonces le pregunté a su asistente, me dijo, el padre murió cuando tenía 70 y la madre 75, y él 107. Ahí está, no hay genética ahí. Ahora, la mayoría dice, bueno, uno vive largo tiempo porque ha tenido una vida tranquila, ¿no? En paz, ¿no? Cuando estamos viviendo en la ciudad, ¿no? Con este sistema estresante, va a ser muy difícil vivir largo tiempo. Uno podría, a pesar de tener una situación difícil en la vida, ¿no? Dificultades, poder vivir tranquilo, feliz. Sí, porque es un proceso interno. Yo he entrevistado centenarios que estaban en campos de concentración nazi, en campos de concentración en la Unión Soviética, mujeres que habían sido violadas por el padre por años. Entonces la interpretación que le dan a eso no es una interpretación positiva, ingenua, sino saben sentir, pero saben soltar. Entonces la paz es una cosa interna, no externa, no es el entorno. Y la mayoría de los centenarios han tenido vidas con bastante adversidad. No vienen de una vida protegida, como Buda, no vienen así. Y entonces sobrepasan porque tienen algo interno que les permite entrar en esa paz. Y eso es lo que enseñamos nosotros. Cómo crear conciencia de longevidad a cualquier edad. Bueno, la mayoría dice, bueno, yo voy a vivir un tiempo, ¿no? Y ya sé más o menos lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Pero usted habla de la incertidumbre como guía. Sí. ¿A qué se refiere? Bueno, la incertidumbre, ese va a ser el segundo taller, el domingo es la incertidumbre. La incertidumbre tiene leyes diferentes a lo lineal. Lo lineal uno predice, voy de A a B, pero entonces viene la incertidumbre que rompe esa linealidad. Entonces hay que usar lo que llamo una brújula de incertidumbre o de complejidad, que es diferente. Hay que cambiar el cerebro de confirmar a descubrir. ¿Qué puedo descubrir en lo que está pasando? Entonces hay unas técnicas para eso, pero la incertidumbre es buenísima cuando viene la adversidad.
porque tiene diferentes propiedades y funciona con la diversidad. Lo lineal no funciona con la diversidad porque se pierde lo lineal en la diversidad. Bueno, uno siempre quiere saber hacia dónde va, ¿no? Claro. Quiere estar seguro, hasta en una zona de confort, ¿no? Ya estoy cómodo, ¿no? Ya no quiero cambiar. La vida es un misterio también. Un misterio, sí. Cada vez que me dicen, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Qué bueno, no sé, ¿verdad? Y entonces no tendríamos que angustiarnos, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con el gobierno? Y uno está muy preocupado, ¿no? Sí, no se puede predecir y tampoco sentarse pasivamente, pero decir, lo que venga, puedo resolverlo con mi creatividad. Lo único que uno puede prometerse en el futuro es creatividad en un reto de adversidad. Si tengo una creatividad, lo que venga viene. Pero entonces lo que hay que hacer es aprender creatividad, aprender a ser creativo en las cosas. Y entonces el futuro no lo puedo predecir, solo que puedo predecir que tengo creatividad, tengo novedad en mi aprendizaje. Sí. Ahora, ¿cómo describe usted salud, ¿no? ¿Qué significa tener salud? Salud no es suficiente, salud es health y wellness es bienestar. Bienestar es más, porque salud se ve como si no hay patología de salud. Yo creo que debe ser más que eso, que bienestar. El bienestar es más bien no solo salud, sino también abundancia de amor, abundancia de parte económica y abundancia de salud. Así que el bienestar es mucho más que la salud. Igual que sanar no es lo mismo que curar. Curar no es tan bueno como sanar. Ahora, ¿uno necesita que alguien lo sane o tendría uno mismo que sanar? Es una coautoría. Coautoría de una persona que sabe bastante fisiología, pero no sabe tu fenomenología como la sabes mejor. Entonces hay que trabajar estaba hablando con Claudia sobre esto, que médicos, todos los profesionales de la salud, hay que buscar profesionales, no técnicos. Los técnicos son personas que solamente creen lo que pueden medir. Los científicos, que son las personas que hay que buscar, son los que creen en la evidencia. Si les puedes dar una evidencia de algo que ellos no comprenden, creen en esa evidencia. Y esa es la persona que tienes que tener para una coautoría de salud, no los técnicos. Los técnicos te dicen, no, esto no puede ser, y te matan con nocebos. Ahora, en el sistema de salud, lamentablemente, a los profesionales les miden por la cantidad de pacientes, ¿no? Que tienen cada día. Entonces no pueden dedicarle mucho tiempo, ¿no? Claro. Prácticamente, ¿qué te duele? ¿Cómo te duele? Y a ver, una solución. Y por eso cada vez hay más enfermedades en un mundo donde supuestamente la medicina ha llegado a niveles incomparables, pero cada vez descubren más enfermedades y más maneras de tratar la enfermedad. Entonces lo que es algo paliativo, lo que tratan de hacer es mantenerte confortable con tu enfermedad, pero no curarte. No lo hacen por malicia, sino esa es la conciencia que se ha creado, que las personas van a envejecer y van a enfermarse. Eso es una creencia, entonces llegas a esa creencia y cuando te enfermas te vamos a dar esto y te vamos a dar lo otro, pero todo externo, nada interno. Entonces la biocognición lo que hace es que con procesos internos puede hacer cambios bioquímicos, como los telómeros que se pueden cambiar con algunos procesos culturales. El ADN se puede cambiar, que hasta hace poco no se pensaba. Y esto viene de Elizabeth Blackburn, que es una premio Nobel, si no estoy inventando cosas. Ella fue la que descubrió los telómeros. Ahora, dentro de las culturas se habla de lo normal. Sí. Pero, por ejemplo, ahora ya es normal estar preocupado, ¿no? Sí. Normal estar estresado, normal estar enfermo a veces, ¿no? Sí, claro. No todo el mundo tiene algún tipo de enfermedad. Yo soy un maestro imperfecto, bastante anormal. No se puede ser normal. Normal es la norma. Entonces los outliers, que son los que se salen, y no hay palabra en español, que se salen de la norma, están en la cola de lo normal, esos son las personas que le dicen, tienes una enfermedad que va a durar 6 meses. Esa es lo normal, la norma. Entonces en la cola izquierda dura 3 días, la cola derecha dura 10 años. Entonces el verdadero científico dice, vamos a ver qué hicieron esas personas en la cola de la derecha que pudieron vivir 10 años y retaron lo normal. Así que hay que ser bastante anormal. Sí, por ejemplo, ahí en el libro de Bruce Linton se habla de una conferencia, ¿no? Donde están explicando el efecto de los microbios y viene un científico y se toma todos los virus y no muere, ¿no? No se enferma.
¿Usted leyó esa parte? Sí, sí, sí. ¿Cómo podría explicarnos eso, no? Porque dice uno, ¿cómo? Si va a ingerir, ¿no? Todo un recipiente lleno de virus, ¿cómo no se va a enfermar uno? Bueno, yo no trataría eso, pero sí, la explicación es que si esa persona está saludable, tiene una creencia bastante saludable, y es como, por ejemplo, los lamas tibetanos, tienen una superinmunidad que pueden pelear contra cualquier virus. Igual que uno de los virus peores que existe, hay personas que se enferman y personas que no. Y todo tiene que ver con el empoderamiento de la inmunidad. Y la inmunidad, el sistema inmunológico es cultural por completo, cultural. Y eso es lo que vamos a hablar en los talleres también, de que el cerebro es cultural. Por ejemplo, sabemos que por la psiconeuroinmunología, que avergonzar a una persona causa inflamación. Y la inflamación afecta la depresión, cáncer, todo. Todas las enfermedades tienen que ver con inflamación. Afecta las interleuquinas 2 y moléculas que causan inflamación. Pero que, de acuerdo con la cultura norteamericana, Australia y demás, es una cultura muy individualista. El individuo es importante. Entonces, si avergüenzo a un individuo, ese individuo tiene proinflamación, tiene inflamación, como si tuviera un patógeno. Ahora, si trato de avergonzar a una persona asiática, por ejemplo, vamos a poner Japón, Corea, solamente se avergüenza si estoy avergonzando su grupo, su familia, su país. Y tiene entonces solamente inflamación a nivel colectivo, no individual. Así que es cultural. Ahora estamos con una epidemia fuerte del cáncer, ¿no? O sea, Sí. muchas, miles de personas, millones de personas están con padecimiento de cáncer. ¿Tiene que ver la cultura también en el cáncer? Sí, porque tiene que ver, hay culturas que claro, Deepak Chopra dice que hay más personas viviendo del cáncer que muriendo del cáncer. Pero sí, no es que todo es cultural, pero es una propensidad bastante grande. Si vives en una cultura, por ejemplo, hay ciertos factores de lo que le llaman la personalidad de cáncer. No quiere decir que lo cause, sino potencia la expresión genética. Uno de los factores es personas que son cuidadores de los demás y no se cuidan ellos, no saben poner límites emocionales, viven en el miedo de no ser queridos, viven en el miedo de enojar a los demás, entonces están en una indefensión constante. Y esa indefensión constante puede causar inflamación y puede gatillar la expresión genética que permite que el cáncer se desarrolle. Ahora, ¿se podría cambiar esa forma de pensar? Claro, sí, eso es lo que estamos tratando de hacer. Se puede cambiar y lo hemos demostrado que se puede cambiar. Hemos revertido problemas de hiperglicemia, fibromialgia, artritis reumatoidea, depresión. La depresión no es tanto serotonina, ahora se está viendo que la serotonina no es tanto el factor, sino la inflamación. Hay siempre inflamación alta en personas con depresión. Sí. Ahora, la personalidad, ¿no?, de cada uno tiene que ver también con la cultura. ¿Podría cambiar nuestra personalidad cambiando el entendimiento de la cultura? Ahora en la biocognición no vemos tanto la personalidad porque es muy estática. Es más bien una propensidad a contextos. Entonces, si se cambia el contexto y se cambia la creencia del contexto, ya la persona funciona diferente. La personalidad en parte lo que hace es que, y la psicología está saliendo un poco de eso, aunque todavía hay muchos que siguen la personalidad, te da algo estático que funciona como si no existieran los contextos culturales. Y es más bien, somos personas con propensidades que aprendimos a expresarla en diferentes contextos. Eso le da más validez que la personalidad, pero más esperanza también, porque se puede cambiar. Lo que se aprende, se desaprende también. Ahora, la cultura viene de niño, ¿no? O sea, uno está aprendiendo casi como repitiendo. Se habla de las neuronas espejo, ¿no?, Sí. que hay en nuestro cerebro que nos hacen imitar a los demás. Uno podría cambiar y, sin proponérselo, ayudar a cambiar a los demás también. Bueno, cambiar a los demás, creo que yo propongo que es mejor cambiar uno para que el otro cambie. Tratar de cambiar a una persona es muy difícil porque no quieren. Ahora, si yo cambio la manera que yo respondo a esa persona, indirectamente estoy cambiando a esa persona como tiene que responderme a mí. Pero lamentablemente las personas que no quieren cambiar no se pueden cambiar, solo se cambia la respuesta a esa persona y tiene mejor poder. Hay quienes dicen, por ejemplo, cuando yo cambio, todo cambia. Claro, exacto. Sí. Exactamente. O sea, depende, o sea, de lo que estoy interpretando entonces, ¿no? También. No tanto de lo que está sucediendo. Exacto, sí, como el estrés, que es una interpretación.
Una persona puede decir, está lloviendo, ah, qué día tan deprimido. Yo digo, está lloviendo, qué día tan místico. Entonces le da un contexto completamente diferente y actúas y le das atribución basado en lo que viste. Un día místico escribo poesías. Sí, un día estresante libero cortisol. Ya, bueno, estamos muy contentos de que el doctor Pérez Alvela, un gran científico también de nuestro país, esté escuchando el programa y también quiera intervenir. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor Pérez Alvela? Ah, ya. Bueno, después vamos a conversar entonces. Muchas gracias. Ya. Ya. ¿Mm? Ya. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor Pérez Alvela. Bueno, es importante también que en este programa se está escuchando, ¿no? Científicos, también personas relacionadas al tema de salud, ¿no? Sí, y es importante también, la biocognición no es alternativa, sino integrativa. Integra con la medicina alopática, integra, porque la alternativa lo que hace es que no te permite integrar lo mejor de cada disciplina. Entonces nosotros integramos a todo lo que funciona, la medicina, la antropología, lo que sea. Ahora, usted que ha visitado varios países, ¿no? ¿Qué podría rescatar de esas culturas tradicionales, ¿no? Que tienen hasta miles de años? Sí, hay muchas culturas. La manera de dividirlo antropológicamente es colectiva e individual. Y entonces hay ciertas variables en eso. Las asiáticas tienden a ser más colectivas que individuales. El grupo es más importante que el individuo. Y una cosa muy interesante que pasó en Estados Unidos con Nissan cuando comenzó en Estados Unidos, trajo gerentes japoneses. Y entonces yo trabajaba con ellos ayudándolos con problemas que estaban teniendo. Los norteamericanos tenían hipertensión, problemas de próstata y demás. Entonces fui a ver la fábrica y era una cosa ideal. Podían parar la maquinaria cuando había algún problema, buenos sueldos, tenían para cuidar a los hijos y se estaban enfermando. Entonces empecé a ver qué pasaba con la cultura. Entonces, como era colectivista, venía un gerente y le decía a uno de los empleados, han hecho un trabajo excelente. Y entonces él decía, sí, muchas gracias, sí, trabajé muy bien. No, tú no eres nada, tu grupo es lo que vale. Entonces, autoestima individualista, eso es como darle un batazo a la persona. Y se enfermaban por eso. Las personas se enferman en los trabajos porque aprenden culturas de indefensión en los trabajos. Bueno, en nuestro país, ¿no? No estamos pasando a veces por problemas del gobierno, ¿no? Todas las complicaciones que hay. Uno puede cambiar en su familia, digamos, a pesar de los factores externos que hay en cada país. Yo creo que sí, pero los cambios vienen en los rituales que la familia tiene. Si pierden los rituales no puede haber cambio. No se le puede decir a un niño, tienes que hacer esto, en el ritual de la conversación, como dice Humberto Maturana, en la conversación es cuando vienen los diálogos y los cambios, pero si ya los ritos no existen, ya no se cena juntos, ya no hay sobremesa, ya no hay vacaciones con familia, entonces se pierde el vehículo que se usa para hacer los cambios, para inmunizarse de lo que está pasando en el mundo afuera. Ahora, ¿usted cómo ve la influencia de la oración, ¿no? De la meditación? Por ejemplo, el doctor Herbert Benson dice que es importante, ¿no? La oración sana, que hay evidencia de que la oración sana. Es muy importante porque todo lo que se repite en un nivel de contemplativo baja las hormonas estresantes, mantiene hace coherencia en el cerebro entre el hemisferio izquierdo y derecho, muchas cosas positivas. Hay coherencia entre el cerebro y el corazón, así que las meditaciones son muy buenas. Y si una persona tiene una creencia, aunque exista Dios o no, si tiene una creencia que Dios existe, inmunológicamente lo ayuda, porque tiene una creencia de algo más grande que uno mismo, sale del narcisismo. Entonces los ateos que creen en la naturaleza, está bien, creen en algo
superior a yo como el individuo. Excelente. Por favor, Claudia, ¿podrías explicarnos las actividades que va a realizar el doctor Mario Martínez acá en Lima? Sí, claro, cómo no. El seminario se va a realizar en el Hotel Estelar este sábado y domingo, 16 y 17. El día 1 van a hablar va a desarrollar el tema de cómo la longevidad es aprendida y la expresión de la salud es heredada. Y el día domingo va a hablar de cómo manejarse en situaciones adversas teniendo a la incertidumbre como guía. Algunas personas que tienen trabajo el sábado, por ejemplo, que me decían no voy a poder asistir, qué pena, que no sé cuántos, les decía que pueden ir un día, o sea, son independientes los talleres, ¿no? Entonces, pueden ir, por ejemplo, solamente el domingo, solamente el sábado, hay gente que va a hacer eso, ¿no? O, evidentemente, pueden ir a los dos, que es lo más ideal, porque van a tocar temas súper importantes, y además que no solamente son la parte teórica, sino es bastante de práctica. Entonces, vamos a ir practicando, nos va a enseñar el doctor Martínez a cómo desarrollar esta teoría, esta práctica biocognitiva con nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y para inscripciones, mayor información, pueden escribirnos a informes@biocognicionperú.com o también escribirnos al WhatsApp 9711 39096 o al 995 73 63 37. 995 73 63 37. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias, doctor Martínez, ha sido un gran gusto conversar con usted. Igualmente, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que está haciendo.